de las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto fueron, como ustedes pueden ver, en el siguiente orden. La número 1, que está arriba a la izquierda, el agua que se convirtió en sangre, evento narrado en Éxodo 7, 14 al 25. Luego vinieron la plaga de las ranas, Éxodo 7, 26 al capítulo 8, verso 11. La tercera fue la plaga de los piojos, Éxodo 8, versos 12 al 15. La cuarta fue la de las moscas, Éxodo capítulo 8, versos 16 al 28. Luego le siguió la muerte del ganado, Éxodo capítulo 9, versos 1 al 7. Luego vino la plaga de las úlceras, Éxodo capítulo 9, versos 8 al 12. Luego vino la plaga del granizo, Éxodo capítulo 9, versos 13 al 35. La octava plaga fue la de las langostas, que se comían la vegetación, narrada en Éxodo capítulo 10, versos 1 al 20. Luego vino la plaga de las tinieblas, que según Éxodo 10, 21 en adelante, eran unas tinieblas de 3 días que se podían palpar. Y finalmente la muerte del primogénito en Éxodo capítulo 11, versos 12 al 36, que tocó incluso la vida del hijo de Faraón. Estas plagas, estos juicios fueron llamados de advertencia del Señor contra el pueblo egipcio. Eran plagas que provocaban algunas náuseas, otras dañaban la naturaleza, otras eran plagas dolorosas, otras provocaban pérdidas económicas, como fue la plaga de la langosta, y otras provocaron la muerte, como la muerte del primogénito. En el Éxodo capítulo 3, versos 18 al 20, la Biblia nos dice que para Dios fue prácticamente inevitable enviar las plagas. Dice que los ancianos de Israel te harán caso, le dice el Señor a Moisés, ve y háblales, te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien, dice el Señor, que el rey de los egipcios no les va a dejar ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Observen cómo en este texto el Señor advierte que la naturaleza rebelde y terca de Faraón no iba a permitir que los israelitas salieran de manera pacífica. Él no reconocería a Dios ni dejaría ir a sus esclavos. Por eso el Señor, cuando le mandó deja ir a mi pueblo, era un mandato que atacaba el orgullo de Faraón, y por eso la Biblia dice que Dios endureció su corazón. Lo endureció a través de ese mandato que le dio. Pero vean que el Señor, cuyo propósito era realmente liberar a su pueblo para siempre de la esclavitud de Israel, lo que le pide es que deje ir al pueblo un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, lo cual nos demuestra que Dios lo estaba probando a través de una petición pequeña que él se negaría, porque si le negaba, si le pedía lo grande, pues aún se negarían más. Por eso le pidió algo pequeño para demostrar que su corazón endurecido no los dejaría ir. Significado de las plagas. ¿Qué es una plaga? La palabra plaga es una palabra hebrea, magefat, significa dar golpes. También significa herir, significa señales y juicios. De modo que las 10 plagas fueron golpes, fueron señales divinas que demostraron que el Señor es el Dios verdadero. Pero también fueron juicios divinos contra Egipto por causa de sus pecados. Los egipcios habían matado a los primogénitos de los israelitas. Llegó un tiempo en que todo varón israelita que nacía, los egipcios lo mandaban a matar para evitar que se siguieran propagando. Y habían esclavizado a ese pueblo durante 400 años. Se habían aprovechado del trabajo duro que hacía Israel a favor de ellos.
pero ahora llegó el momento del Señor de enjuiciarlos por sus pecados. Una observación importante, mis hermanos y amigos que están viendo. Dice el libro de Génesis 15 que el Señor le dijo a Abraham, su siervo, que cuando llegara al colmo la maldad de los amorreos, él los juzgaría. El Señor tiene mucha paciencia con la gente. Deja que la gente haga muchas cosas, pero llega un momento en que el Señor le pasa la factura y ahí llega la cuenta con los intereses más los sobrecargos, de manera que es mejor no caer en manos del Dios vivo. ¿Para qué fueron las plagas? ¿Para qué fueron las plagas? Las plagas fueron para demostrar quién es el Dios verdadero. Egipto era una nación que tenía muchos dioses falsos, muchas deidades. Éxodo capítulo 5, versos 1 al 3, dice que después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre una fiesta o un festival en honor a mí en el desierto. ¿Así? Replicó el faraón. ¿Y quién es el Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. ¿Ve? Ni conozco a ese Señor que ustedes dicen, no lo reconozco como Dios y tampoco dejaré ir a mi pueblo Israel. De manera que las plagas son la respuesta de Dios a ese desafío de Faraón. El Señor dice: ahora él va a saber que yo soy el Señor, que yo soy el Dios de toda la tierra. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré a Faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Él mismo se apresurará a decirle que salgan. Éxodo capítulo 6, versículo 1. Entonces sabrá que no hay nadie como yo. Este es el proceso que Dios agota con casi todo ser humano. El proceso de Dios con el hombre es el siguiente. Primero, humillarlo cuando el hombre no le quiere aceptar voluntariamente. Luego, someterlo o doblegarlo. Y finalmente, si en el primer y segundo proceso no se arrepiente, entonces quebrantarlo. O sea, el Señor te llama la atención, te hace pasar por momentos difíciles, a veces también te provoca dolor y finalmente, si no entiendes, te puede quebrantar. Y ese proceso lo vamos a ver en este estudio, poco a poco. Las primeras 9 plagas se manifestaron sobre la naturaleza como una advertencia a los hombres de la necesidad de arrepentirse. Como Faraón no hizo caso, entonces la 10ª plaga fue la plaga del quebrantamiento. Cayó ya no sobre la naturaleza, sino sobre los hombres mismos, incluyendo al primogénito de Faraón. Solo hasta ese momento Faraón dejó ir a Israel. Le dijo: ahora salgan, pero salgan pronto. Y aún así, después que ya estaba casi totalmente humillado, decidió perseguirlos y entonces su ejército murió ahogado en el mar. Otros propósitos de las plagas. La Biblia nos dice que las plagas Dios las envía para que el que sobreviva a ellas se arrepienta. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Como pueden ver, Dios envió plagas sobre una tercera parte de la tierra, del mar, de las aguas dulces, de los animales, de la vegetación. También permitió que muriera una tercera parte de los hombres, es decir, 1 de cada 3. Y los que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Es decir, que el Señor esperaba que estos fueron llamados de advertencia suficientes para que la gente se arrepienta. Por eso, mis amigos, en esta situación que vivimos, en este momento, con virus como el COVID-19, los que quedemos vivos, los que queden vivos, deben procurar el arrepentimiento. Pero cuando el hombre no se arrepiente, dice Apocalipsis capítulo 15, verso 1,
vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Es decir, ya no va a haber más plagas, ya no va a haber más advertencias, estas son las últimas. En ellas se consuma el furor de la ira de Dios. Otro propósito de la plaga lo podemos ver en Éxodo capítulo 9, versos 13 al 16. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile, esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas, bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Sabrás que no hay nadie como yo. A estas alturas ya pude haberles enviado una plaga que los exterminara a todos. Sin embargo, dice el Señor, te he perdonado la vida, te he dado otra oportunidad. Y eso tiene un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Para eso fueron las plagas, para demostrar que el único que tiene el control es Dios. Que no importa que usted sea faraón o el presidente de una gran nación. Y este virus que estamos viviendo ha demostrado que solamente el Señor es Dios. Las plagas también eran juicios contra los dioses de los egipcios. Esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de los hombres y de los animales de Egipto. Y así ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Observen cómo el Señor dice, también estoy en guerra, no solo con Faraón, sino con los dioses de los egipcios. Y ejecutaré mi juicio sobre todos esos dioses. Y aquí quiero que vean algunos de los dioses a los cuales Dios sometió a juicio en la tierra de Egipto. Los egipcios adoraban dioses falsos, entre ellos el dios Hapi, que era el dios de las inundaciones del río Nilo. De hecho, ellos consideraban el río Nilo como un dios, era su fuente de riqueza. Estaba el dios Ek, dios de las ranas. Recuérdese que una puede enviar ranas sobre la tierra. El polvo de la tierra también, que era sagrado para los egipcios, Moisés lo usó para tirarlo esparcirlo y que produjera úlceras. El dios Amón, que tenía forma de un carnero y era adorado en todo Egipto como el dios máximo, el dios creador, pues también los animales murieron y él no pudo proteger a su pueblo. Los dioses Isis y Serapis supuestamente protegían a Egipto de las plagas de las langostas que dañaban las cosechas, pero ahora el Señor destruyó todas sus cosechas y sus falsos dioses nada pudieron hacer. El dios Ra, que era el dios solar, y Faraón mismo, que era considerado como un dios, hijo del gran dios Sol, las 10 plagas de Egipto demostraron que todos estos son dioses falsos y que el único Dios verdadero es el Señor. Ahí tenemos al dios Ra, dios Sol, supuestamente creador de todas las cosas, también llamado Amón. Ahí tenemos a Termutis, que era una serpiente protectora que estaba en el casco del faraón. No olviden que la serpiente o la culebra de Moisés se comió a la de faraón, o sea que era un anticipo de lo que venía y su Dios no lo pudo proteger. Estamos con el dios Ed o el dios rana. Fíjese que a la derecha vemos una imagen de un dios con una cabeza de una rana. Era considerado un animal sagrado y esa llave que ustedes ven que él tiene más o menos en su mano era supuestamente la llave del río Nilo. Pues las ranas se desbordaron y provocaron una pestilencia enorme y una contaminación enorme en toda la tierra de Egipto y él no lo pudo evitar. Estaba el dios Hapi, que era el dios de las inundaciones del río Nilo. No pudo evitar que el río se convirtiera en sangre. Estaba Isis y Serapis, protectores de las cosechas, pero el Señor hizo que una plaga
de langosta destruyera todas las cosechas. Estaba el dios Kepler, dios de, era un escarabajo. Como pueden ver, es una figurita de un escarabajo empujando algo redondo. Supuestamente el dios Ra era el dios sol durante el día y este dios Kepler empujaba el sol durante la noche. Pues el Señor envió una plaga de este tipo de escarabajos que molestaba mucho y dolía mucho en la piel. Está el dios Semet, diosa de la medicina. No pudo evitar que las úlceras que afectaban a los egipcios, pues que le afectaran, no lo pudo evitar. Y está la diosa Isis y el dios Set, que son los padres de Horus, son los dioses de la tormenta, pero el Señor hizo llover granizo y ellos no lo pudieron evitar. De manera que el Señor juzgó a los falsos dioses de la tierra de Egipto. Y hoy también el ser humano tiene dioses falsos en el siglo XXI, a los cuales el Dios también los juzga. El mundo tiene sus dioses a los cuales adora. Algunos tienen imágenes de yeso, de madera o de metal, que la Biblia les dice en Éxodo 20, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la adorarás. Y dice el texto que el Señor es un Dios celoso, que no comparte su gloria. Primera de Juan 5:21 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Pero hay otros dioses que no son hechos de manos y que también este siglo, la gente de este siglo lo adora. La ciencia es un Dios del tiempo presente, porque piensan que con ella pueden resolver todos los problemas y creen que no necesitan a Dios. La ciencia va a tener una cura pronto. Ya ahí se están probando vacunas, es cierto, y esperamos que así sea. Pero mientras tanto, ya vamos cercano a 50,000 personas muertas y sabemos que las cifras son mucho mayores porque hay países que ocultan sus cifras. El dinero es otro Dios, es quizás el Dios principal de este mundo, porque por tenerlo y por poder vivir un falso estilo de vida lleno de vanidad, la gente vende su alma al diablo, destruye el medio ambiente, esclaviza a su prójimo, sacrifica su salud, abandona a su familia por ir detrás de este falso Dios llamado Amón en la Biblia, el Dios o Mamón, el Dios del dinero. Es el Dios que esclaviza a las personas, la gente anda detrás de dinero y de más dinero como si fuera la meta en la vida. La Escritura nos dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero es raíz de todos los males, no el dinero, sino el amor al dinero. Esa avaricia, esa codicia, que Colosenses 3:5 dice que la avaricia es idolatría, porque usted llega a convertir el dinero en un Dios. Y ahora vamos a hacer un poco de historia para saber por qué Israel estaba en Egipto, cómo llegó hasta ahí. ¿Cómo ese pueblo fue esclavizado en esa nación? ¿Qué fue lo que pasó para que sucediera lo que sucedió? Vamos a ir rapidito con esto y le pido que estén bien atentos. Mire, este es una imagen de Jacob. Claro, es un dibujo. Jacob, hijo de Isaac, y era también nieto de Abraham. Quiero que se concentren en Abraham, porque a ese fue el que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, como dice Génesis 12, a una tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y también dice Génesis 12:3 que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, y esa descendencia es Cristo. O sea, en Cristo todos los creyentes son bendecidos con Abraham. El que heredó esa promesa de los hijos de Abraham fue Isaac, padre de ese que ustedes ven ahí. Y de los hijos de Isaac, el que heredó la promesa en Génesis 28, 13 y 14 fue Jacob. Ahora bien, a Abraham el Señor le hizo esta revelación 430 años antes de que sucediera. Le dijo en Génesis capítulo 15, versos 12 al 14, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros
en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. ¿Ven? 430 años antes de que esto sucediera, ya Dios se lo había anunciado a Abraham. Le dijo, y esa nación que esclavizará a la nación que vendrá de tus lomos, yo la castigaré. Yo la voy a castigar. Y estas 10 plagas son el castigo a esa nación. Entonces aquí tenemos a Jacob, del cual les estaba hablando, y ya tenemos a su hermano Esaú. Ellos eran hermanos gemelos, estaban en el mismo vientre a la misma vez de su madre Rebeca. Pero Esaú nació primero, y como primogénito le tocaba los derechos del primogénito, que era ser el heredero de la administración de los bienes familiares cuando muriera el padre. Pero Jacob deseaba esa bendición y acechó a Esaú, el cual era un hombre muy velludo, como ustedes lo pueden ver en la imagen, y Jacob era con poco pelo en la piel. Y cuando vino un día de cazar, porque él era cazador, pueden ver sus lanzas ahí a la izquierda, Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas. Y Esaú dijo, ay, dame de ese guiso. Y dijo, véndeme hoy tu primogenitura. Y él le dijo, te la vendo, yo me estoy muriendo de hambre, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y así menospreció Esaú su primogenitura. Dice Génesis 20. Lamentablemente, por haber engañado a su hermano y obtener la bendición, tuvo que huir a la tierra de Labán. Labán era su tío, hermano de su mamá Rebeca. Así que su mamá lo mandó allá para que huyera por su vida, porque Esaú se sintió traicionado y lo quería matar. Jacob entonces va, se enamora de Raquel y trabaja 14 años por Raquel. Le trabaja a Labán, que es el papá de Raquel y es su tío. Así que Jacob en casa de Labán trabaja por esa muchacha que ustedes ven ahí atrás 14 años. Pero saben la historia. Él no le da a Raquel, sino que le da a su hermana Lea. Y ahí comienza la complicación grave en la vida de Jacob. Después de haberle trabajado 20 años a Labán, decidió irse de la tierra ahora con muchas riquezas y peleó con el ángel que se le apareció. Y vemos a Jacob luchando con el ángel, porque toda la vida Jacob había sido un luchador. Y el ángel le dijo en Génesis 32:28, tu nombre ya no será Jacob. Y le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora Jacob deja de ser Jacob y pasa a ser Israel. Y más adelante se va a convertir en el papá de la nación israelita, que terminará siendo esclava en la tierra de Egipto. De manera, mis hermanos y amigos, que podemos ver cómo Dios va entretejiendo sus hilos. Y Jacob pelea con el ángel toda la noche, y el ángel le topa en el muslo y le descoyunta el muslo, y Jacob queda cojo de por vida. Y esta Jacob que luchó por Raquel, esa que está de azul en la imagen, sin embargo le dieron a Lea, la que está a mano izquierda, de un color más o menos rosado. Y en un conflicto que no tengo tiempo ahora para explicarle, Lea le da a su esclava Silpa como mujer a Jacob, y ella también le pare hijos. Y Raquel le da a su esclava Bilha como su esposa a Jacob, y ellas, las 4, terminan pariéndole hijos. Así que como pueden ver abajo, de Lea está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De Silpa, su esclava, está Gad y Aser. De Raquel, que duró muchos años sin poder tener hijos, finalmente tuvo a José, el hijo amado. Y el último, Benjamín, que le costó la vida porque murió en el parto. Y Bilha también le parió a Dan y a Neftalí. Así que aquí están los 12 hijos de Jacob, de los cuales se forman las 12
tribus de Israel. ¿Ven? Ahí están los 12 tribus de los 12 hijos de Jacob, ya los mencioné. Quiero que se fijen en el número 11 que está abajo sentado en un trono, el cual es José. Ese es el personaje que nos va a ocupar durante unos minutos de esta transmisión. José era amado por su padre le hacía túnica de muchos colores y sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, dice Génesis 37:4. Todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, estaban celosos de él, así que hablaron de matarlo. Y Rubén, su hermano, que lo ven ahí a la izquierda en la representación, dice que no lo maten y lo echan en ese pozo que ustedes ven ahí. Luego una compañía de ismaelitas que cruza por allí, cruza a unos mercaderes y ellos lo sacan y lo venden para que sea esclavo en la tierra de Egipto. Y en Egipto lo compra Potifar, que es un militar que está al servicio de Faraón. José se convierte en mayordomo en la casa de Potifar, pero como el enemigo nunca está en su casa, la esposa de Potifar, que ustedes ven allá al fondo, se enamora de José porque todo lo que José toca, Dios lo prospera. Y en la casa de Potifar, él no se preocupa por nada porque José administra bien todo. Eso lo narra Génesis capítulo 39. Pero la mujer de Potifar se enamora de él y le dice, duerme conmigo. Incluso le quita parte de su ropa. Y José le responde en Génesis 39, versículo 9, ¿cómo podría yo cometer tal maldad así contra Dios? ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? De todas formas, José cae preso y en la cárcel conoce al copero de Faraón, quien le hace un sueño y José le interpreta que en 3 días él volverá a servir la copa de Faraón. El panadero también tiene un sueño y él también se lo cuenta y lamentablemente Faraón lo iba a matar en 3 días. José le dice, recuérdate de mí cuando vayas ante Faraón. Él sale a los 3 días y se olvida de José, pero sabe que José tiene el poder, Dios le ha dado el poder de interpretar sueños. Así que cuando Faraón tiene el sueño aquel de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que no eran más que 7 años de abundancia, que serían seguidos de 7 años de escasez, y que esos 7 años de abundancia, los 7 años de escasez se lo tragarían, el faraón se turba por ese sueño y no tiene quien se lo interprete. Y entonces el copero del rey se recuerda de José y lo manda a buscar. Y ahí usted ve a José ante Faraón, ahora afeitado porque a los faraones no les gustaban los hombres barbudos, y lo manda a vestir, lo manda a bañar, se presenta ante Faraón, José interpreta el sueño, Faraón, según Génesis 42, lo nombra segundo y le da su anillo. Le dice, tú eres el que va a administrar los 7 años de abundancia para que tengamos suficiente comida para los 7 años de escasez. Así que José sale por todo Egipto almacenando el trigo de los años de abundancia y se convierte Egipto en el granero de todo Medio Oriente. De manera que sus hermanos en los 7 años de escasez, la mitad de los 7 años de escasez, tienen que ir a Egipto a comprar del grano que José ha almacenado, porque los únicos que tienen grano son los egipcios, y allí él se presenta a sus hermanos en una emotiva y larga historia que ahora no podemos contar. Le pide a sus hermanos que traigan a su padre, que creía que él había muerto devorado por una mala bestia, y entonces Jacob y José se reencuentran. El luto que Jacob había guardado por su hijo José desaparece y ahora el hombre, lleno de alegría y con más de 70 personas, va a la tierra de Egipto, va a vivir con José la tierra de Egipto bajo la protección de su hijo José. En Egipto le dan la tierra de Gosén, que la pueden ver allá arriba al lado donde dice mar Mediterráneo, donde está esa flecha. Esa era una tierra estratégica porque daba hacia el mar. Era una tierra que podía ser una tierra que los enemigos aprovecharan para penetrar por ahí a Egipto. Así que los egipcios, cuando vieron que los israelitas comenzaron a crecer y a multiplicar, sintieron miedo y pensaron que los israelitas podían aliarse con sus enemigos y hacerles un gran daño. Así que dice Éxodo 1, versos 1 al 9,
murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos a tal grado que se multiplicaron, que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos, pero llegó al poder, oigan bien, en Egipto, otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Entonces el miedo lo llevó a tomar estas decisiones. Se levantó un nuevo rey que no conocía a José, y pensando que el pueblo de Israel era mayor, más fuerte que ellos, puso sobre Israel comisarios de tributos y les obligó a edificar las ciudades de almacenaje llamadas Pitón y Ramsés. Éxodo 1, versos 10 al 11 dice: vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Dice Éxodo 1:14 que amargaron su vida con dura servidumbre, forzándolos a hacer barro y ladrillo, y en labores del campo y en todo servicio a los egipcios. Así comenzó los 400 largos y amargos años de esclavitud de los israelitas, que entraron como un pueblo libre, pero que ahora estaban siendo esclavos. Para libertar a su pueblo de esa esclavitud, el Señor levantó a Moisés y lo mandó a confrontar a Faraón y a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. Primero a celebrar fiesta por 3 días en el desierto, pero finalmente el propósito era sacarlos para siempre. Así que ahí se desataron las 10 plagas. La número 1, la sangre convertida en agua. La número 2, las ranas. La número 3, los mosquitos. La 4, la de los tábanos, que son un tipo de moscas. La epidemia del ganado fue la número 5. Las úlceras, que fue la número 6. La tormenta de granizo, que lo destruyó casi todo. Y luego la de la langosta, que destruyó lo que quedaba. La plaga de la oscuridad. Y finalmente la muerte del primogénito. Así que Moisés fue ante Faraón y llevó un bastón que se convirtió en culebra. Y Faraón se sorprendió a ver todo eso. Pero los magos de Egipto también convirtieron sus bastones en culebras. Y como el faraón creía que el Dios de él le iba a proteger, la culebra de Moisés, nos dice la escritura en Éxodo 6, Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, tal y como había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. Así que, mis amigos, vamos a terminar aquí esta primera parte. El hecho de que las serpientes de Moisés se hayan tragado, se hayan comido las serpientes de Faraón, era un indicativo de que el Señor terminaría derrotando a los dioses de los egipcios y que la religión verdadera, el servicio verdadero a Dios, se impondría sobre lo falso. Era el preludio de lo que iba a pasar, pero esto era solamente los trailers de la película. Y con Dios mediante, en el próximo estudio estaremos viendo la segunda parte de esta interesante historia. Gracias por ver esta presentación. Dios les bendiga.